Muy buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Mendoza, soy ginecólogo obstetra, egresado del posgrado de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Ruiz y Páez. Estoy acá como invitado a un taller sobre actualización en anticoncepción y me corresponde hoy hablarles un poco sobre los anticonceptivos intrauterinos y los anillos vaginales. Debo comenzar diciéndoles que los anticonceptivos intrauterinos o dispositivos intrauterinos o DIU, como comúnmente se les conoce, son unos elementos muy versátiles, de fácil acceso y de distribución universal. En nuestro medio contamos con las T de cobre y con la T liberadora del levonorgestrel. Por otro lado, los anillos vaginales son, al igual que los anticonceptivos orales y los parches, unos anticonceptivos que proporcionan una anticoncepción excelente, sobre todo si se utilizan de forma adecuada. Dentro de los dispositivos intrauterinos también se describe el dispositivo Essure. Sin embargo, este no es un dispositivo intrauterino de fácil acceso para todas las pacientes porque es muy costoso. Aparte de eso, es un dispositivo que no es fácil de colocar y proporciona una esterilización permanente. No se retira cuando la paciente lo desea, ni tampoco sirve para planificar un embarazo a corto o largo plazo. Entonces, los dispositivos intrauterinos sirven para evitar embarazo, es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existen. Son muy fáciles de usar, son muy seguros. La T de cobre está constituida por un cuerpo de plástico que en sus bracitos contiene unas láminas de cobre y en su cuerpo un hilo del mismo material que va a liberar de manera progresiva o pulsada también este elemento cuando se encuentra ya instalada dentro de la cavidad uterina. Asimismo, la T liberadora del levonorgestrel en su cuerpo va a contener pequeñas cantidades de esta carga hormonal que es la que se va a encargar en sí de evitar la ovulación en las pacientes. Es muy importante mencionarles que antes de realizar la colocación de este tipo de dispositivos, a la paciente debe realizársele una historia ginecológica exhaustiva, comenzando con una adecuada anamnesis y las exploraciones ginecológicas pertinentes que nos permitan saber si en verdad estas pacientes son candidatas pues, para utilizar este tipo de dispositivos. Durante la realización del examen ginecológico, si evidenciamos ciertos tipos de flujos que nos indiquen que hay una patología infecciosa, pues deberíamos tomar cultivos de estos flujos para descartar gérmenes como Neisseria, clamidia, entre otros agentes patógenos provocadores de enfermedades pelvico-inflamatorias. Asimismo, debe asesorarse de manera detallada sobre los beneficios, los riesgos y las alternativas que tienen las pacientes que van o que pretenden utilizar este tipo de anticonceptivos intrauterinos. En muchas ocasiones se recomienda premedicar con analgésicos no esteroideos o incluso con cierto tipo de antibióticos a estas pacientes antes de colocarle los anticonceptivos intrauterinos. Sin embargo, muchas literaturas pues dicen que no tiene nada que ver, pues no es necesario. En muchos casos, pues la relación riesgo-beneficio va prácticamente uno a uno. Bien, para la inserción de este tipo de dispositivos, obviamente la paciente debe estar en un ambiente adecuado, donde haya una cama ginecológica, en donde ella se va a recostar y en la posición ginecológica que todos conocemos, pues vamos a utilizar algunos equipos para colocar estos dispositivos, comenzando con un espéculo que debe ser introducido de forma delicada y suave a través de la vagina de la paciente para visualizar el cuello. Una vez realizado este acto, procedemos a realizar una limpieza adecuada de las paredes vaginales y del cervix con un antibacteriano que no sea o que no provoque alergia a las pacientes. Obviamente esto se debe preguntar antes de iniciar el procedimiento. Seguidamente procedemos a medir la cavidad uterina con un histerómetro. Esta cavidad debería tener aproximadamente entre 6 a 8 centímetros de longitud. Y esto básicamente lo que nos va a permitir es saber qué tanto del aplicador con el dispositivo vamos a introducir dentro de la cavidad uterina para evitar así cierto tipo de accidentes como lo son la perforación uterina. En algunos pacientes realizar pues la colocación de un dispositivo intrauterino
puede ser algo incómodo, por lo que se recomienda colocar un bloqueo para cervical con una solución de lidocaína al 1% y así poder trabajar tranquilamente. Vamos a utilizar también una pinza de POSI con la que vamos a traccionar suavemente el cuello del útero, bien, para rectificar un poco el ángulo que se forma entre el cuerpo y el cuello, y así poder introducir suavemente el dispositivo con su aplicador hasta llevarlo al fondo y en donde se va a liberar una vez que se desplieguen los brazos del mismo. Una vez ya colocado el dispositivo, vamos a visualizar y retirado el aplicador, vamos a visualizar que van a quedar unos hilitos blanquecinos ubicados fuera del orificio cervical externo. Esos hilitos se proceden a cortarlo aproximadamente a 0,5 centímetros de ese orificio cervical para que no se pueda extraer fácilmente el dispositivo, sino cuando se desee, pues, en una consulta ginecológica posterior. Como ven en la lámina que se está mostrando, el dispositivo va a quedar dentro de la cavidad uterina con sus brazos desplegados y bien insertados. Entonces, ¿cómo verificamos nosotros esto? Algunos expertos sencillamente se limitan a colocar el dispositivo y no realizan ningún otro tipo de examen. Personalmente les recomiendo que si tienen a la mano un ecógrafo, lo utilicen para visualizar la posición correcta en la que queda el dispositivo intrauterino. Esto nos va a permitir a nosotros estar más tranquilos desde el punto de vista, si se quiere, médico, pues, de alguna complicación que se pueda presentar con las pacientes cuando los dispositivos no quedan colocados de forma adecuada. ¿Cuándo debería volver nuestra paciente? Algunas pacientes se le coloca el dispositivo, se sienten cómodas, todo va bien, no regresan a la consulta sino hasta después de 6, 7 meses, incluso hasta un año. Personalmente les recomiendo que estas pacientes deberían ser reevaluadas nuevamente en un término de unas 4 a 6 semanas. ¿Qué vamos a evaluar en ellas? Si están satisfechos con el dispositivo, si han tenido algún patrón, algún cambio en el patrón del sangrado menstrual, si han manchado, si es incómodo durante la relación, todas esas cositas que se preguntan en una consulta ginecológica, y realizarle un eco respectivo para visualizar que el dispositivo siga en la posición adecuada. Bien, ¿cómo actúan estos dispositivos? Esta es una interrogante que muchas personas se hacen. Bien, los dispositivos intrauterinos básicamente crean como una espuma biológica en el sitio donde se colocan. Esta espuma va a estar constituida por fibrina, enzimas proteolíticas y otros elementos que sencillamente hacen inhóspito el área donde está inserto el dispositivo. Bien, la T de cobre básicamente lo que hace es liberar el metal de forma continua y va a crear una reacción tóxica a los espermatozoides. Bien, entonces, si por casualidad el huevo es fertilizado, sencillamente esta reacción inflamatoria local que se genera en el área del endometrio va a interferir totalmente con la implantación. O sea, es un sitio que haciendo que el sitio se haga inhóspito para la implantación. El sistema intrauterino liberador del levonorgestrel básicamente adelgaza siempre el endometrio, espesa el moco cervical, por lo tanto el movimiento de los ovoides se va a ver totalmente limitado, ¿verdad? Y haciendo efectivo, pues, la anticoncepción de esta manera. ¿Cuánto dura una T de cobre? Una T de cobre, según la literatura, puede durar hasta 10 años inserta. Su efecto es obviamente prolongado. Sin embargo, los últimos estudios arrojan que hasta 12 años incluso puede permanecer una T de cobre dentro de la cavidad uterina, ejerciendo su efecto anticonceptivo. Los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel pueden durar entre 4 a 5 años dependiendo de la cantidad de miligramos que tengan del levonorgestrel. ¿Okay? Entonces hay algunos que vienen de 52 miligramos, otros vienen de 13.5 miligramos. En base a esa cantidad pueden durar entre 4 a 5 años. Hay algunos que duran 3 años. ¿Quiénes pueden utilizar un dispositivo intrauterino? Pues todas aquellas pacientes con vida sexual activa y que no tienen patologías de base. Con vida sexual activa, incluidas adolescentes y pacientes nulíparas, pueden utilizar un dispositivo intrauterino del tipo T de cobre o del tipo liberador del levonorgestrel. No hay ninguna limitante. Bien,
Es importante recalcarle a las pacientes que estos tipos de anticonceptivos sencillamente las van a proteger de un embarazo. Incluso el dispositivo intrauterino tipo de cobre se puede utilizar como anticonceptivo de emergencia en esos primeros 6 días posterior al contacto sexual. Como les decía, es importante recalcarle a las pacientes que estos anticonceptivos las van a proteger de un embarazo, más no contra cierto tipo de infecciones como enfermedades pélvicas inflamatorias, infecciones de transmisión sexual, VIH, entre otros. Bien, para lo cual básicamente lo que se recomienda son sistemas de barrera como el preservativo. ¿Quién no puede utilizar un anticonceptivo intrauterino? Pues aquellas pacientes que estén embarazadas, obviamente, pacientes con anomalías uterinas, las pacientes que presentan antecedentes de mama, antecedentes o que actualmente cursan con un carcinoma de mama diagnosticado de forma reciente, sobre todo aquellas, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, pacientes con tumores malignos en el tracto genital, las que han padecido enfermedad pélvica inflamatoria en los últimos 3 meses, pacientes con cervicitis activa o aquellas pacientes con sepsis posparto, posaborto o las que tienen un sangrado uterino anormal o que no ha sido diagnosticado de forma adecuada. Bien, en cuanto a los anillos vaginales, debo mencionarles que son unos elementos compuestos de Silastic y que liberan progesterona y estrógeno. En este caso, en nuestro país contamos con Nuvaring, que es un anillo que libera etonogestrel y estradiol. Lo que les voy a mostrar acá es el anillo, tiene aproximadamente unos 5 centímetros de diámetro, es muy flexible, se coloca de forma fácil, ¿ok? Haciendo este movimiento en el anillo, y con este modelo les enseño un modelo de los genitales femeninos. Se introduce de esta manera en la cavidad vaginal y se empuja con el dedo índice, quedando el anillo en el fondo del saco vaginal, donde allí va a liberar su componente que va a ser absorbido a través de la mucosa vaginal. Es muy discreto, es cómodo, no representa mayor inconveniente. Algunos pacientes tienen la duda de qué pasa si el anillo se sale durante el acto sexual. Pues si se sale, sencillamente se vuelve a colocar dentro de la vagina, ok, no pasa nada. Como les dije, bueno, en nuestro mercado solamente disponemos de Nuvaring. Son muy buenos, tienen una efectividad muy parecida a la efectividad de los anticonceptivos orales. Como les dije, el uso debe ser el adecuado para que esta eficacia sea de este tipo de esta magnitud, ¿ok? No tienen la contraindicación que puede tener este tipo de anillo es en aquellas pacientes que pueden presentar trombosis, tromboembolismo, ¿ok? Pacientes fumadoras, pacientes diabéticas, pacientes obesas no deberían utilizar este tipo de anillos anticonceptivos. Muy bien, de verdad agradecido con la invitación. Espero les haya servido un poco los comentarios que les hice sobre este tipo de anticonceptivos. Estamos siempre a la orden, Hospital Universitario Ruy Páez. Y en el canal hay algún sitio para preguntas, comentarios y todo eso. Estaremos a la orden. Muchísimas gracias por su atención. Sigan bien. Saludos.